Bienvenidos a todos al webinar de hoy, que es como habéis visto ya sobre Resource Management, ¿de acuerdo? Me voy a empezar presentando y un poquito al equipo que nos está acompañando. Antes de nada, vamos a empezar con la presentación. Yo soy José Gil, soy Account Executive de Smartsheet y soy la persona que se encarga de las cuentas que tenemos en el mercado español. Y, por tanto, seré vuestro primer punto de contacto si tenéis si queréis contactar con Smartsheet, etcétera, de manera directa. Nosotros trabajamos muy de la mano de distintos partners en todos los mercados a los que nos dirigimos aquí en Europa y en especial en España, además de otros partners, trabajamos muy cerca con Uniéndonos, ¿de acuerdo? Que es el partner pues, que ha organizado esta demo. Y bueno, antes de eso, pues la agenda de hoy, ¿no? Vamos a hablar sobre la gestión de los recursos, vamos a haceros también una demo y bueno, pues también dar un turno de preguntas. Estamos también grabando la sesión para que compartirla posteriormente, pues después con vosotros y que podáis compartirla así con vuestros equipos si así fuera de vuestro interés. Presentándonos. Bueno, vamos a hablar de un poquito de Smartsheet. Muchos de vosotros ya sois usuarios, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes somos? Pues nosotros somos la empresa líder en lo que es Project Management. Llevamos 17 años en el mercado, cotizamos en la bolsa de Nueva York. Tenemos 3 oficinas, nuestra sede está en Washington, mejor dicho, en la zona de Seattle, y Australia, para todo lo que es Asia, y estoy aquí hablando desde Londres, que llevamos la parte de lo que es Europa. Smartsheet tiene clientes en industrias muy diversas, ¿no? El 80% de las compañías de la lista Fortune 500 son clientes de Smartsheet. En España tenemos bastantes clientes, pero bueno, por deciros algunos nombres, la Federación Española, Santander, BBVA, etcétera, que seguro que os conocéis. ¿Por qué me paro aquí? Me paro aquí porque Smartsheet es como si fuese una especie de Lego en el sentido que es totalmente customizable. Imaginaos lo que es dar servicio a modelos de negocios muy distintos, como lo que estáis viendo ahí, y por eso es importante a la hora de hablar con el cliente, ¿no? Primero entender cuál es el dolor, ¿no? Es decir, qué procesos pueden ser mejorados, pueden ser automatizados, ¿no? Y ya, pues, con esa información construir algo desde Smartsheet vía partners y presentaros ese valor. Os doy paso si queréis. Por acabar el resumen de la solución que vamos a presentar hoy, que es Resource Management. Esa es una de las herramientas que tiene Smartsheet junto a otras, y esto lo que os va a permitir es tener visibilidad sobre vuestros recursos, es decir, en qué está trabajando cada persona, qué proyectos, qué porcentaje de sobresaturación tiene esta persona. También os va a dar la posibilidad de prever si vais a tener un cuello de botella en la demanda futura. Y solo dejar claro que esta es una de las herramientas que tiene Smartsheet junto al core de Smartsheet y que están totalmente integradas también, como veremos. Y ya con esto os doy paso, Pablo y Rafa. Fenomenal, José. Pues nada, muchas gracias. Por mi parte, daros la bienvenida a todos y a todas a este tercer webinar que estamos realizando sobre Smartsheet y sobre soluciones Core y Advanced de Smartsheet. Y hoy, como comentaba José, pues vamos a centrar un poco en una de las herramientas que se integra con la herramienta de Smartsheet más interesante y más visual, ¿no? Que tiene una de las más visuales que tiene Smartsheet, ¿no? Que nos ayudaría un poco a la parte de gestión de recursos, ¿no? O sea, imagino que todas las organizaciones tienen siempre retos, ¿no? Dentro de esta parte de la gestión de recursos dentro de los proyectos.
podría decir que al final la gestión de recursos es una parte estratégica dentro de las organizaciones que permite dar visibilidad, ¿no? Sobre todo, ¿para qué? Para tener siempre las personas adecuadas trabajando en las cosas y las tareas adecuadas y sobre todo en el momento preciso, ¿no? Para la mayor eficiencia, ¿no? Y la mayor productividad dentro de los proyectos, ¿no? Este sería un poco los retos, ¿no? O la parte estratégica de la gestión de recursos. Si no tenemos dentro de nuestros proyectos, la gestión de nuestros proyectos, no tenemos una gestión eficiente, ¿no? De los recursos que tenemos, del personal que tenemos en la organización, muchas veces no tenemos visibilidad y no sabemos siempre en qué se está trabajando, ¿no? O qué hace cada persona y qué está haciendo en cada momento, ¿no? Eso es uno de los retos importantes de la gestión de recursos. Si no tuviéramos esa parte de eficiencia, pues tendríamos ese problema, ¿no? De no ver qué está pasando, ¿no? A nivel del trabajo. Tampoco, si no tenemos una gestión eficiente de recursos, pues muchas veces asignamos de manera más o menos instintiva o más o menos pues ciertas tareas o cierto trabajo a ciertas personas preveyendo o creyendo cuál es la carga de trabajo que tiene esa persona, ¿no? Entonces, sería uno de los inconvenientes, ¿no? De no tener una buena gestión eficiente de los recursos. Por otro lado, si no tenemos una gestión eficiente de los recursos, pues muchas veces no sabemos si disponemos de las personas adecuadas para asumir, por ejemplo, un nuevo proyecto, ¿no? Estamos planteándonos el arrancar un nuevo proyecto, no sabemos la carga de trabajo que tenemos actualmente, si tenemos recursos suficientes para asumir ese proyecto. Al final, las herramientas de gestión de recursos nos ayudan, ¿no? A no intentar o tener esta problemática. Y otra de las problemáticas de no tener una gestión eficiente de los recursos sería que muchas veces no sabemos cuándo tenemos que contratar a alguien nuevo en el proyecto, no sabemos la previsión, la planificación que tenemos que hacer, ¿no? Y muy importante, y a quién tenemos que contratar, ¿no? Con qué perfil estamos buscando dentro de los recursos que necesitamos para esos futuros proyectos, ¿no? O inclusive los proyectos que tenemos ahora. Entonces, por eso es muy importante que dentro de las necesidades de una buena gestión de recursos es tener una buena planificación precisa de los proyectos, es decir, tener muy controlado los recursos que tenemos, en qué tareas, cuál es la carga de trabajo que tiene cada uno de ellos, el poder asignar esos recursos, esas personas a los diferentes proyectos en base a la carga o en base del dinamismo que tengan los proyectos de manera ágil y sencilla y que no pierda la visibilidad de todo el proyecto. Muy importante, detectar rápidamente cuando hay una alta capacidad, ¿no? Dentro de ciertas personas en el que a lo mejor están sobresaturadas y que nos dé una alarma, ¿no? Es decir, uy, cuidado, tenemos un problema que hay ciertas personas que están sobresaturadas y no van a llegar, ¿no? Y no vamos a cumplir los plazos, con lo que supone al final eso a nivel de costes para el proyecto, ¿no? Y sobre todo muchas veces el que esa gestión visual de toda esta gestión de los recursos esté integrada con nuestra herramienta de gestión de automatizada, de comunicación, de documentación, de gestión de proyectos, que en este caso sería Smartsheet. Por eso, al final, ¿qué es Resource Management? ¿No? Pues es una solución que lo que facilita un poco es crear el mejor equipo de trabajo que tengamos en los proyectos, que mantengamos bien los horarios, los tiempos, los presupuestos, que es clave en los proyectos, y sobre todo que podamos hacer, que esto es clave, una previsión eficiente de las necesidades que tengamos en el proyecto de contratación o de asignación de recursos, ¿no? Eso es clave, ¿no? Al final, para asignar y prever un buen coste dentro de los proyectos. Dentro de las funcionalidades que tiene Resource Management, pues entre ellas tenemos la visualización, ¿no? El tener de una manera fácil y sencilla una gestión de qué está haciendo cada persona, en qué tareas, de los diferentes proyectos que tengamos, no solo en uno, sino los diferentes proyectos, y ver inclusive si tenemos a personas que están sobresaturadas en el tiempo, que están por una capacidad por encima del 100% en cada una de las tareas, ¿no? Pues es importantísimo, gestión sencilla, ¿no? Una visual y que rápidamente podamos identificar y sobre todo que sea nuestra única fuente de información, ¿no? El siguiente punto es que tengamos un sitio donde tengamos a todas nuestras personas del proyecto, que lo tengamos identificado, cuáles son las competencias, cuáles son sus funciones, cuál es su estructura, para que podamos así manejar, sobre todo cuando crecemos con muchísimos recursos o tenemos alta variabilidad, ¿no? Y de entrada y salida de recursos, el que tengamos una buena agenda, ¿no? Un buen portfolio de ese talento que tenemos, ¿no? Para poder sacar el mayor partido. Importantísimo en tener una visión de todos los proyectos y poder cambiar rápidamente esa planificación que tenemos, ¿no? Es decir, rápidamente poder ver, vale, pues si tengo 10, 25, 200 proyectos, saber cuándo está con cada uno de ellos, en qué
cambia las fechas, ¿no? O cuál es la fecha final, la fecha de inicio, si voy bien en tiempo. Al final es integrado con ese cambio, ¿no? De los recursos y de las horas que tiene cada uno de los recursos. El poder, importantísimo, ¿no? En cualquier momento poder sacar reportes de cualquier tipo, de forma dinámica, de datos que necesitamos sobre costes, horarios, proyectos, etcétera, ¿no? Resource Management es una herramienta que nos permite sacar esos tipos de reportes de manera fácil y de manera sencilla, ¿no? Dentro de esa clasificación. Y para finalizar, y como yo creo que es súper importante, si tenemos nuestros proyectos ya automatizados dentro de Smartsheet, el poder hacer ese seguimiento de los recursos directamente desde nuestra visualización, ¿no? De hoja de core de Smartsheet, ¿no? Entonces, todas estas funcionalidades y visualización las vamos a ver ahora en el siguiente punto, en la demo, ¿no? En la que vamos a demostraros un poquito cuál es toda la capacidad, ¿no? Y sobre todo ya veréis la facilidad de manejo que tiene esta herramienta, ¿no? Dentro de la gestión de recursos. Para ello, os presento a Rafa, CTO de Uniendo Nodos, en el que se está conectando ahora mismo. Bienvenido, Rafa. Y bueno, os dejo con Rafa, que os va a hacer esa pequeña demo para enseñaros de manera sencilla y fácil lo que es la gestión de los recursos con Smartsheet. Bien, voy a arrancar en el punto donde se quedaba Pablo. Vamos a ver si se ve la pantalla. Perfecto, ok. Bien, se quedaba Pablo en las últimas diapositivas, hablaba de funcionalidades. Voy a intentar también ser ligero y bueno, a ver si somos capaces de trasladar las principales funcionalidades, ¿no? El potencial que tiene esta herramienta. Entonces, a los puntos que comentaba, es la integración entre las hojas de Smartsheet con la herramienta Resource Management. La herramienta Resource Management es un complemento que está perfectamente integrado, ¿no? Con Smartsheet. Entonces, aquí podemos ver en una hoja de Smartsheet que ya tenemos preparada, simplemente es una hoja de gestión de proyectos y aquí pues simplemente fecha de inicio, fecha fin, duraciones, tenemos predecesoras, tenemos hitos. Básicamente es la información a nivel de proyecto importante. Tenemos unas columnas de quién es la persona asignada, quiénes son los responsables de las tareas. No solo personas, sino también tenemos un concepto relevante en Resource Management, que ahora veremos, que son los placeholders, ¿no? Es decir, a veces planificamos y no ponemos digamos, metemos a una persona en concreto, sino que metemos un tipo de rol. Vale, la integración entre hoja y Smartsheet la podemos comprobar. Tenemos un icono en la parte derecha que se llama Resource Management. Fijaros, estoy haciendo clic en este icono. Y esto simplemente nos abre un panel en el cual vamos a tener una ficha de resumen, visibilidad de qué personas están participando en el proyecto. Estamos viendo barras de duración de tareas. Estamos viendo incluso marcados de sobrecargas de trabajo, ¿no? Estamos viendo personas del equipo. Estamos viendo que Pedro tiene aquí algunas franjas que están en rojo. Eso indica que hay sobrecarga de trabajo. Estamos viendo que aquí tenemos este concepto de placeholder, ¿no? Que sería un poco como un rol que a futuro hay que cambiarlo por una persona. Tenemos investigación de mercado. Bueno, tenemos diferentes personas del equipo, ya veis. Y desde este panel también podemos acceder tanto al proyecto como a la información individual de las personas del equipo, los placeholders, ¿de acuerdo? Bien, deciros que esto es muy importante. La información entre Smartsheet y Resource Management está perfectamente sincronizada. Tenemos una sincronización doble. Los cambios que se producen en Resource Management se actualizan en Smartsheet y viceversa en lo que afecta pues, a fechas, a nombres de tareas y a asignaciones y las personas involucradas. Si os fijáis, tenemos una columna por aquí de asignaciones, que sería el porcentaje o la dedicación de esa persona a esa tarea. Pero claro, si trabajamos solo en Smartsheet, tenemos dificultades a la hora de asignar a las personas. ¿Por qué? Porque no tenemos visibilidad de la ocupación, de la sobrecarga. No tenemos capacidad de ver en dónde están todas estas personas o cómo están los proyectos establecidos, organizados. Vamos a cambiar a la herramienta de Resource Management. Para la demo vamos a utilizar dos perfiles, ¿vale? Simplemente cambiaré de pantalla entre uno y otro y la diferencia entre estos perfiles pues tiene que ver un poco también con los roles y los permisos, digamos. Bien, en Resource Management empezaríamos contando un poco el directorio, conceptos de directorio, es decir, visibilidad global.
donde era importante tener la perspectiva de todos nuestros trabajadores. Fijaros, aquí tenemos a los trabajadores, esta es la ficha de la organización, en nuestro caso uniendo nodos, y lo que vemos es nuestras personas del equipo, ¿veis? Podemos agregar aquí, hay información que viene predeterminada, pero también podemos agregar información adicional que nosotros podemos configurar en la plataforma, ¿vale? Podemos meter tantas columnas como queramos con campos adicionales, pues skills, idiomas, disponibilidad para viajar, particularidades, certificaciones, etcétera, etcétera. Lo mismo que tenemos un directorio, digamos que aquí nos da visibilidad, podemos filtrar tanto en el directorio de personas como en el de proyectos que ahora veremos. Esto es muy interesante. El sistema es muy flexible para permitirnos crear tantas vistas como queramos, vistas que pueden ser de uso personal o vistas compartidas. Entonces, básicamente jugaríamos con filtros y en función de todos los campos que nos interese filtrar, establecemos estas vistas poniendo las condiciones que nos interese, ¿de acuerdo? Vamos a ver la ficha de proyectos, o sea, antes de saltar, desde la ficha de directorio accedemos rápidamente a la ficha de una persona. Por ejemplo, Rosana Ramos, aquí hacemos clic y automáticamente nos lleva a la ficha de Rosana Ramos. Esta es la perspectiva individual. Luego volvemos aquí, voy para atrás. Ahora queremos mostraros la otra vista global, que son los proyectos. Y en esta vista global aparecen los proyectos que tenemos. También los proyectos, la misma dinámica. La facilidad de crear vistas individuales o compartidas para nuestros equipos, la posibilidad de elegir qué información queremos mostrar o no. Previamente se han configurado y se han metido campos personalizados también a nivel de proyecto. Y desde aquí, pues aparte de filtrar, de tener una perspectiva global, aunque no tenemos una información resumida, pero desde aquí es una lanzadera para acceder a cualquier proyecto. Hacemos clic en Aqualife y, por ejemplo, estamos viendo ya un resumen. Aquí estamos en la ficha individual, ¿vale? Entonces tenemos directorio, personas, proyectos, fichas individuales de personas y de proyectos. Voy a la ficha individual de persona. Por ejemplo, en este caso estoy con el usuario Pedro López, hago clic en el nombre, sería mi ficha. ¿Y qué vemos aquí en este nivel así global? Tenemos una estructura de 4 pestañas o apartados. Today. Bueno, aquí vemos un resumen. ¿Qué tareas son las que nos tenemos ocupadas, previstas, programadas para esta semana, para los próximos 30 días? ¿Y de qué proyectos? Entonces, aquí podemos tener múltiples proyectos en los cuales nosotros intervenimos. Aquí tenemos proyecto Aqualife, proyecto Lunatech, proyecto Fitpal, SamSafe, etcétera, ¿vale? Desde esta ficha a nivel individual, es muy interesante porque aquí es donde cada persona puede hacer las imputaciones de carga horaria. Entonces, luego venimos aquí a ver estas imputaciones tanto de tiempos, gastos, así como estos conceptos de aprobación que enseguida os vamos a explicar. Pero antes de llegar a estos puntos ya de uso individual, ahora vamos a ver la perspectiva de lo que sería un proyecto a nivel individual. Entonces, cualquiera de los proyectos, voy a hacer clic en uno de ellos. Este es el que tenemos, por ejemplo, aquí demo integrado con la hoja de Smartsheet, ¿vale? Lo ideal es que todos estén integrados con su propia hoja. Y aquí vemos un resumen. Estamos viendo en el apartado Brief, pues un resumen, una portada así de qué características tiene el proyecto, qué descripción, quién es el people o qué personas están involucradas. Personas y placeholders, acordaros de este concepto. Personas son ya cuando sabemos quién va a ejecutar las acciones y placeholders son necesidades que tenemos para hacer una, digamos, previsión de nuestros proyectos a futuro, a corto o a medio plazo. Fijaros que tenemos un resumen, un schedule, una agenda, una programación donde estamos viendo una estructura de proyecto. En este caso trabajamos con fases, hemos definido una serie de fases. Estas las podéis personalizar a vuestras necesidades de vuestra organización y hemos metido una serie de asignaciones de tareas. Fijaros que si hacemos clic en ese gráfico menor, nos lleva directamente al apartado de schedule de programación de este proyecto. Y aquí tenemos una perspectiva mayor, tenemos información de resumen aquí a la izquierda. Cosas importantes están relacionadas con conceptos de tiempo, es decir, cuántas horas, jornadas incurridas, programadas, cuántas han gastado. Tiene que ver con los fees, digamos que es el coste que tenemos por el desempeño de las distintas roles dentro de nuestros proyectos. Pues un fee puede ser de una parte de trabajo en marketing o de desarrollo, puede ser un
diseñador o un desarrollador senior, junior, etcétera, pues nosotros podemos configurar, digamos, los importes que tienen cada uno de ellos y el sistema es capaz de ir calculando cuáles son los presupuestos que tenemos asignados a proyecto y los gastos que estamos incurriendo tanto por el consumo de horas según los diferentes roles y disciplinas de las personas como por los gastos que podemos agregar adicionalmente. Fijaros que tenemos este apartado de expenses de gastos. Y bueno, pues aquí nos está agregando unos resúmenes. Resumen del trabajo, el porcentaje completado, estos son proyectos, los tipos de proyecto, tentativas, programados, las fechas. Bueno, por aquí tenemos la posibilidad de jugar con la visibilidad, ¿vale? Mayor, menor, más corta, más lejana. Posibilidades de ver un worklist a nivel de proyecto. Esto es qué personas están involucradas en el proyecto. Y lo bueno que tiene esta vista para los jefes de proyecto, los managers, pues es la facilidad con la que desde aquí tienen la visión de equipo y pueden asignar, reasignar, cambiar cosas, modificar los nombres de las tareas, asignar, reasignar a otras personas, cambiar quién es la persona asignada, poner un placeholder en vez de una persona. ¿Veis? Están haciendo cambios directamente sobre la ficha del proyecto. Pero aquí no vemos una estampa global, que es donde vamos ahora, ¿no? Estamos entrando, digamos, de manera aislada persona a proyecto y sí estamos haciendo ajustes, estamos metiendo personas y todo esto se estaría sincronizando a nivel de proyecto. Ya veis aquí cómo se están produciendo cambios y el sistema es capaz de irlos representando, ¿de acuerdo? Ahora sí vamos a una parte clave, importantísima. Nos quedan las dos partes más relevantes de la aplicación. Hemos visto la necesidad de traer los datos, de configurar y de poder personalizar una serie de campos a nivel persona y proyecto, pero ahora vamos a ver qué relación hay entre estas personas, estos placeholders o roles, tareas a desarrollar con relación a los proyectos y también qué relación hay entre los proyectos y el tiempo dedicado y los gastos a los que incurrimos. Entonces, para eso contamos con dos vistas en la herramienta, una schedule que nos va a dar una perspectiva. Esta es muy, muy importante, esta vista, trabajamos continuamente en ella y aquí nos da visibilidad. Pero esta visibilidad de de los principales agentes que nos interesa tener el control o saber qué está pasando, el conocimiento. Fijaros que en la parte izquierda superior tenemos la posibilidad de sacar un panel lateral y este panel es como un menú. Y aquí tenemos, en la parte superior tenemos tres componentes. Fijaros el potencial de esto. Por ejemplo, si nosotros hemos configurado correctamente nuestras disciplinas y nuestros roles, podemos usar la vista de capacidad. Esta vista es muy reciente, es nueva en estos últimos meses por parte de Resource Management de Smartsheet. ¿Vale? Esta vista lo que nos permite es mostrar a simple vista un calendario en el cual vemos las sobrecargas, digamos, sí, sobrecargas por o bien disciplina o bien rol. Las disciplinas que nosotros hemos configurado, y esto lo podéis configurar como, o sea, podemos ayudaros a configurarlo según vuestras necesidades, pues tenemos desarrollo de software, diseño de producto, gestión de proyectos, investigación de mercado, marketing de productos, perdón. Bueno, no sé si lo comentaba Pablo antes, pero la demo gira en torno a lo que sería. Hemos pensado en una empresa que se dedica a la gestión el development, el desarrollo de productos, ¿vale? La creación de soluciones y productos. Entonces, aquí podemos ver con la vista de Capacity si hay sobrecargas, en qué meses son esas sobrecargas y en qué disciplinas se están produciendo esas sobrecargas. Por ejemplo, en gestión de proyectos, en marzo tenemos sobrecarga. ¿Cómo podríamos abordar esto y cómo podemos solucionarlo? Ya el hecho de saber que tenemos sobrecarga ya es súper importante para nuestra gestión y nuestra estrategia, ¿vale? De recursos. Vamos a hacer clic en gestión de proyectos, sale una ficha menor. Hacemos clic en Go to Allocation Heatmap. Bueno, aquí nos está llevando directamente a dónde está ese conflicto. Fijaros en rojo, hay una sobrecarga y aquí pues tendríamos la capacidad de actuar. Fijaros que podemos abrir esa ficha y aquí, claro, se está produciendo una sobrecarga porque Rosana tiene una doble imputación de tareas y aquí nada menos que se le ha asignado, fijaros, hacemos clic, mirad aquí la location, lo que sería la asignación.
El sistema, la plataforma está genial porque nos permite incorporar dedicación temporal en 3 parámetros, en de 3 maneras diferentes. Podemos hablar de porcentaje y si nuestra jornada laboral es 8 horas y a mí me configuran como que estoy al 100%, significa que estoy dedicando esas 8 horas al día. Pero se puede variar ese porcentaje y decir, pues bueno, pues en vez de le vamos a dedicar a este proyecto, a esa tarea en particular, la mitad de la jornada, que serían 4 horas. Pero claro, también podemos, en vez de usar porcentajes, podemos usar valores enteros. Podemos decir, bueno, pues en este caso va a dedicar 2 horas a este proyecto. O podemos hacer una asignación que tiene un principio y un fin con respecto a fechas que podemos variar. Podemos hacer una tarea que dure 3 meses y decir, vale, en estos 3 meses tenemos previsto que va a haber un senior, un desarrollador o una directora de marketing que va a tener necesidades de dedicarle a este proyecto 80 horas. 80 horas en un plazo de 3 meses, ya veríamos cómo. Entonces, el sistema nos va a venir genial para mostrarnos esa disponibilidad y nosotros vamos a ir aplicando y asignando recursos a las tareas en función de la sobrecarga y de la disponibilidad, del tiempo libre. Entonces, aquí voy a hacer este cambio, ¿vale? He variado, hemos pasado 2 horas día. Bueno, en este caso sí, hago un update. Fijaros cómo ya hemos quitado esa sobrecarga que había aquí. Si volvemos a Capacity, pues probablemente donde una de las fichas donde hemos hecho clic, el rojo se ha ido a un rojo más clarito o se ha quitado. Entonces, también tenemos la posibilidad de ver la sobrecarga por roles. Y esto es, aquí los roles serían pues el equipo que tenemos de junior, de senior, las contrataciones externas, el equipo directivo, de CEOs, de gerentes, etcétera, ¿no? Bueno, pues visibilidad en ese sentido. Mirad otro aspecto, dejo la más potente para la última de estas 3. Bien, esta es súper interesante. Aquí nos da una perspectiva global de cómo están nuestros proyectos. Entonces tenemos una vista en modo resumen y una vista con detalles, que sería algo así. En la vista con detalles, aquí pues podemos usar todos estos filtros y básicamente o jugar con las vistas que previamente hayamos podido ir construyendo, ¿vale? En este caso yo podría crear una nueva vista, ponerle un nombre y llamarle, pues yo qué sé, proyectos activos. Lo que pasa es que no he creado un filtro como tal. Fijaros el filtro, podría filtrar por aquí y decir, bórrame todos y seleccioname un par de ellos, por ejemplo estos 2, y voy a guardar esta vista. Fijaros qué rápido, qué fácil. La vista la quiero guardar y la quiero compartir. Entonces voy a poner, por ejemplo, proyectos importantes, activos. Bueno, activos, en fin, proyectos importantes. Ya tengo la vista aquí guardada. Entonces, en el momento que cambio, me voy a otro lugar y vuelvo aquí a Projects, la vista siempre la tengo al alcance de un clic. Y esto es muy importante. Cada uno puede personalizar sus vistas e ir súper rápido a aquello que le interesa. Mira, tenemos aquí en los detalles. A ver, se puede ampliar. Y bueno, esto me lleva, si hago clic, nos lleva nuevamente al proyecto. Vamos a ver, pulsamos por aquí. A ver. En realidad, mirad, estos serían un poco los detalles. Y ahora vamos a una vista potentísima, que es la que realmente usamos para ver las sobrecargas de trabajo de nuestros equipos. Mirad, tenemos la vista People, ¿vale? Y aquí ya hay una serie de filtros. Voy a ver si me voy a cambiar de perspectiva. Mirad, vuelvo al mismo lugar, pero desde otro usuario, para que veáis cómo cada usuario puede tener configuraciones distintas. Este usuario que acabo de cambiar, si os fijáis, pues ya tiene una serie de vistas creadas y ya puede acceder a ellas con un simple clic. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a People, pues aquí tengo una serie de vistas ya. Mirad, esta es toda la perspectiva de todo el equipo. Bien, si contraemos bueno, a ver, si bueno, nos movemos de arriba a abajo, de izquierda a derecha, principalmente aquí lo que tenemos que ir resolviendo son las sobrecargas a nivel personal. Entonces, es muy fácil detectar dónde tenemos conflicto y es muy fácil ver qué personas tienen disponibilidad. No solo eso, sino que además el sistema, mirad, aquí hay un conflicto con Pedro, tiene una sobrecarga de un 10% y vamos a intentar resolver esta sobrecarga. Hay varias maneras de resolverlo, es decir, podemos reasignar en vez de una tarea que está llevando aquí a cabo Pedro, se la podemos reasignar a otra persona. Por ejemplo, aquí le podemos variar también la duración o le podemos variar el tiempo de dedicación de Pedro a esta tarea. Pedro está ahora mismo con una dedicación de 8 horas, pero si le ponemos en vez de 8 horas, 2 horas, y damos update, fijaros como ya hemos resuelto ese problema. No solo eso, sino que además nos queda una disponibilidad para Pedro de 5,23 horas al día en esta franja temporal, en estos días. ¿Veis aquí en el intervalo noviembre-diciembre, más o menos? Aquí tenemos otras
conflictos y vamos a resolverlos de una manera diferente. Lo que hemos hecho anteriormente a Pedro ha sido bajarle el número de horas dedicadas para que pueda cubrir otros proyectos, y lo que vamos a hacer aquí es esta tarea de Aqualife se la vamos a reasignar a alguien que esté disponible. ¿Quién está disponible en este tramo temporal que estamos viendo aquí en pantalla? Pues yo me estoy fijando que Elena, por ejemplo, estaría disponible. Lo veis aquí, available 7 horas, y esto es una dedicación de 8 horas. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a quitarle, vamos a reasignar a una persona distinta. Ponemos aquí, hacemos un clic y tenemos un botón, una funcionalidad, Reassign, que directamente, fijaros, además nos puede filtrar, le puedo decir, vale, no me interesa la localización, va a ser un trabajo en remoto, tampoco el rol, no hace falta que sea directora, pero sí nos gustaría que fuera, pues yo qué sé, podríamos tener aquí una disciplina y buscar a alguien de esa misma disciplina. Como hemos cargado un conjunto pequeñito de usuarios para que no verlo muy saturado, pues ahora mismo no tenemos a personas de esta misma disciplina, pero si las tuviéramos aparecerían aquí en el Matching People. Y podríamos seleccionar directamente a las personas que cumplieran con los filtros que nosotros estamos viendo arriba que nos interese, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a coger en este caso a Elena Domínguez, hacemos un clic y lo que hemos hecho es le hemos reasignado. Y ahora vemos aquí un pequeño conflicto de un 3%. Bueno, pues vamos a aligerar. Vamos a ponerle aquí que en vez de dedicarle 8 horas, pues que le dedique, yo qué sé, vamos a poner 6. Seguramente poniendo 6 estamos resolviendo. ¿Lo veis, no? Como la idea es que el sistema nos alerta, llama la atención dónde estamos haciendo esas sobrecargas. Ya tenemos visibilidad, estamos con la parte de organización, visibilidad global de proyectos, y ahora vamos a un punto también muy importante. Nos gustaría tener un control de imputación de horas, un control de gastos, ¿cómo es esto? Pues mirad, vamos a la ficha personal y vamos a también a ir rápido por esto. Los time expensive, en cada ficha personal, bueno, podemos ir a nuestra ficha y si tenemos permiso, hay diferentes roles y permisos en la aplicación, también podemos imputar las horas de otras personas. Entonces aquí vamos a hacer una imputación de horas individual. Sería algo así. Mirad, básicamente aquí hay unas horas que están previstas y la forma de confirmarlas, estas ya, a ver, estarían confirmadas por aquí. Básicamente aquí metemos un más. Fijaros, hemos forzado a que la imputación de horas se haga a partir de indicar en qué categoría se ha hecho el trabajo. Por ejemplo, pues ha habido aquí 1 hora de consultoría, hemos desarrollado vídeos durante 2 horas y hemos dedicado 2 horas de la jornada a hacer formación. Fijaros, aquí se nos están yendo 7 horas. Esto hay que, en función del trabajo asignado, normalmente tiene que haber una aproximación y ciertas coincidencias. Fijaros aquí este botón de enviar para aprobación. Esta es otra particularidad del sistema. Bueno, a ver, por resumir este punto. Cualquier usuario entra aquí a imputar sus horas y es algo muy rápido. Es básicamente con clics, porque las horas ya están predeterminadas. Puede que no y se puedan meter desde cero en proyectos nuevos, pero es como muy fácil y ágil cargar las horas. Puede que las horas se tengan que pasar a un aprobador y que sea un jefe de proyecto el encargado de revisar y decir, ok, estas personas han trabajado las horas que me han dicho y yo lo verifico y apruebo su solicitud. Entonces vamos a ver el concepto de aprobaciones. Ya hemos visto que era enviar aprobación, algo así, y desde Approvals, esta persona, Rosana, gestora de equipos, ella es responsable de un equipo y ella es la que encargada de hacer las aprobaciones. Básicamente lo que se va a encontrar en su ficha es algo parecido a esto. Hay aprobaciones de tiempos y hay aprobaciones de gastos. Básicamente aquí ella puede aprobar o puede rechazar. Y cuando rechaza, además, se exige que se ponga la nota. Y entonces es un error, tenemos que revisarlo, por ejemplo, y aquí le dice rechazar. Entonces ya veis diferentes respuestas, ¿vale? Vamos a ver también la aprobación de gastos. Esto es similar, o sea, aquí hay Lucía ha imputado un gasto, son diferentes proyectos, Aqualife, Lunatich, diferentes ONGs. Y vamos a probar estos gastos, hacemos clic, vemos el detalle, ha habido una inversión en campañas de LinkedIn, ha habido algo de dietas, hay un taxi a Palacio de Congresos, vamos a probarlo, eso nos consta que es real, Entonces, ¿para qué sirve el hecho de imputar estas horas con esta facilidad y poder imputar estos gastos? Nosotros hemos creado las categorías de los gastos, también nos ayudaríamos en todo esto de configuración, que es un poco la parte a lo mejor más delicada del sistema, pero ahora vamos a ver cómo estas imputaciones de horas y de gastos tienen sentido cuando nos vamos a la parte de analíticas. En la parte de analíticas hemos seleccionado
3 reports, 3 informes, pero podemos crear tantos reports, informes como queramos. Estos informes se pueden almacenar en esta vista y también se pueden almacenar los informes en la vista individual. Aquí veis vista individual, podemos crear informes. ¿Veis aquí Save Reports? Pues estos son los que esta persona, Rosana, ha creado de manera individual y ha guardado en su propia ficha, pues porque cuando ella va a su ficha, pues le gusta hacer un clic y ver pues ese informe de manera directa, de manera rápida para poder tomar decisiones. Vamos a estos informes. Por ejemplo, también os vamos a mostrar muy rápido cómo se crea uno nuevo. Os mostramos así estos 3 muy por encima. Un informe, tenemos informes de este tipo, informes de utilización, por ejemplo, donde el sistema pues, es capaz de mostrarnos las horas actuales, las incurridas, las disponibles, las utilizadas y el objetivo de utilización. Y aquí tenemos unos resúmenes. Fijaros, este informe está construido a partir de todo lo que estamos filtrando en este panel de la izquierda. Entonces podemos jugar con esto. En todo caso, aquí hay un proyecto solo que es Aqualive, pero podríamos hacer modificaciones y decir, bueno, pues agrégame, por ejemplo, Lunatich y volvemos a ejecutar el report. Ahora ya hay varios proyectos, ¿no? Bueno, pues la idea es que con simples cambios que podemos hacer aquí, podemos construir tantos informes como queramos. Vale, tenemos tipos de informes, tenemos de horas de dedicación, de gastos, de presupuestos y de utilización de los recursos y de los presupuestos. Entonces, vamos de nuevo a la página de Analytics, vamos a ver el 2, por ejemplo, presupuesto por proyecto y fases. Y básicamente aquí os contamos también un poco cómo están montados, ¿no? Para que veáis. Es otro informe distinto. Ya veis, la parte del encabezado del informe ha cambiado, presenta otro tipo de información. Aquí estamos viendo, fijaros, conceptos como expensives, los gastos, como las imputaciones de hora y bueno, por diferentes. Aquí se está agrupando por proyecto y luego expensives, imputaciones. Proyecto, gastos, expenses, imputaciones, ¿vale? Creemos que la traducción a español estaba en proceso y pronto iba a estar disponible. Creemos que está en el roadmap que ya esté traducida la interfaz a castellano a español, ¿vale? Con lo cual nos vendrá fenomenal. Mirad, sacamos otro informe. Ya veis aquí esta parte derecha cómo nos pinta qué parte se está ocupando, cuál es la disponible y si hubiera sobrecargas o se estuviera utilizando más de lo que tenemos previsto, saldrían barras rojas y marcas rojas que llamarían nuestra atención. ¿Vale? Un tercer informe que teníamos, pues también muy rápido, informe de horas de esta semana por persona y proyecto. Básicamente aquí lo que hemos hecho, pues ya veis, las horas incurridas, las programadas, las futuras, los totales, las marcas visuales, este azul oscuro es lo que ya está aprobado, lo que se ha enviado. No hemos hecho muchas imputaciones de hora, pero fijaros aquí a la izquierda, esto se ha creado a partir de, esto es un informe de tipo time fees, imputación de horas. Estamos agrupando, fijaros el potencial que tiene de análisis la herramienta. Podemos agrupar, pues sacar la información por año, por trimestre, por mes, por semana. El último, digamos que el actual, el último trimestre, mes, semana, los últimos 30 días. Podemos hacer fechas personalizadas, ¿vale? Y yo, cada vez que cambiamos algo de ahí, le puedo decir, pues sacamos un informe, por ejemplo, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, es lo que sería un semestre, ¿vale? Damos al Run Report, le podemos cambiar el nombre, lo podemos exportar, lo podemos guardar, lo podemos, en fin, compartir, ¿vale? Incrustar incluso en nuestros dashboards de Smartsheet, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la visión completa. Aquí cualquier cambio, esto es muy importante, este First Group and Second Group, porque por aquí es donde damos forma al informe. Básicamente, pues podemos hacer un primer agrupamiento por proyecto, por cliente, por proyectín, por rol, por disciplina, por categoría, por lo que queramos y hacer 2 agrupaciones. Entonces ahí veríamos, aquí hay 2 grupos, uno que sería primero el team member, la persona, segundo es el proyecto. Vamos a darle la vuelta, fijaros que es fácil. Primero vamos a poner el proyecto y segundo vamos a poner las fases del proyecto y ahora vamos a ejecutar. Fijaros qué simple y cómo nos da perspectiva, no estarían, en algunos casos no tenemos aquí, algunas fases no son visibles. Bueno, pues buscamos otro cambio para que el resultado sea mejor. En vez de la fase, pues vamos a poner quiénes las personas del equipo y volvemos a ejecutar. ¿Vale?
Bien, bueno, pues por último, estos informes, os decíamos, se pueden exportar a CSVs, que nos ayudaría a importar esta información a otras herramientas que tengáis en vuestra organización, sobre todo organizaciones grandes que puedan tener herramientas tipo SAP, Salesforce, etcétera. Bueno, pues por aquí podríamos hacer esa transferencia a partir de estos archivos CSV y, sobre todo, poder guardar tantas vistas como queramos en el lugar que mejor nos venga. Bueno, confío en que esta demo sea de vuestra utilidad y le paso la palabra a Pablo para que haga el cierre. Muchas gracias, Rafa, por la demo tan explicativa y tan detallada, ¿no? Del potencial de las funcionalidades que tiene Resource Management. Simplemente para finalizar, pues agradeceros un poco de nuevo, como con otras anteriores ocasiones, la asistencia al webinar. Comentaros que ya estamos preparando el siguiente webinar, que será el 25 de abril, que es el siguiente webinar, lo vamos a orientar a lo que es la gestión documental, la eficiencia, integración con firma digital, dentro de toda la gestión de los proyectos de Smartseed, ¿no? Va a ser un poco esa parte que todos los proyectos tienen, ¿no? Y que es tan importante, y haremos una solución un poquito más avanzada de la gestión. Así que nada, también os invitamos al próximo webinar, que es el 25 de abril, y que os apuntéis y podáis disfrutar un poco y conocer un poquito mejor la gestión documental con Smartseed. Y para finalizar, ya le paso un poco la palabra también a José para que pueda terminar y despedirnos. Sí. Muchas gracias, Pablo y Rafa. Magnífico webinar, la demo que habéis hecho. Y bueno, solo recalcar que esto al final es una herramienta que os permite, ¿no? Tener esta visibilidad, y lo que en sustancia estamos hablando aquí es de valor, ¿no? Fijaos el tiempo que os ahorráis teniendo esta visibilidad, que os ahorráis internamente con emails preguntándole a una persona en qué está trabajando, en qué no está trabajando, poniendo esta información en una hoja Excel, llamadas internas. Estos son problemas que nosotros escuchamos diariamente con nuestros clientes, ¿no? O una persona que está dirigiendo un equipo no sabe si va a tener un cuello de botella a la hora de aceptar, digamos, otro proyecto, y qué incidencia puede tener sobre sus recursos. También desde el punto de vista de saber si estoy sobresaturando a una persona y las implicaciones que puede tener que esa persona deje el equipo. Es decir, al final es una herramienta que nos va a agregar mucho valor en la parte de visibilidad, de mejor ejecución, reduciendo el time to market y además tratando mejor a nuestros recursos humanos, que al final, como digo yo, es el activo más importante de una empresa, ¿no? Las personas. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos el próximo 25 de abril.